Varias instituciones de educación superior han unido fuerzas desde diferentes áreas para mitigar los efectos del COVID-19. Universidades como la ESPE, UCE, UNEMI, UNL han formado brigadas para realizar donaciones de insumos médicos o poner a disposición telemedicina y telepsicología, y también han facilitado a su personal médico, de enfermería, de laboratorio y administrativo para atender a las poblaciones más vulnerables. La colaboración de la academia es fundamental para sacar adelante al país en estos momentos y frenar la propagación del virus. El gobierno de todos. Oh, no, dame. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por todas las personas que se están conectando en este momento en vivo, todas las personas que se hacen presentes y participan y participarán activamente de este seminario que lo hemos denominado la Academia frente al COVID-19. Ese es un espacio organizado por CENESID con el objetivo de divulgar el conocimiento científico, la tecnología, la innovación, tanto a nivel nacional en el Ecuador como a nivel internacional. El rol de la academia juega un papel importantísimo en estos momentos con el objetivo de poder encontrar mecanismos, soluciones o alternativas para poder mitigar de cierta forma los efectos ocasionados por la pandemia y la crisis que se vive actualmente. Hoy tendremos varios expositores que estarán hablando sobre este tema. El objetivo es poder compartir este conocimiento y que ustedes también puedan interactuar. Así que si ustedes tienen alguna pregunta para los expositores que estarán el día de ahora, ustedes pueden escribirnos en vivo, dejarnos los comentarios y una vez que finalice la exposición de cada uno de las personas que estarán exponiendo el tema del día de ahora, podremos responder sus preguntas. Hoy nos acompañará Paul Cárdenas, él será el moderador del día de ahora sobre este seminario. Paul es PhD en genómica microbiana, obtenido en el Imperial College de Londres. También es magíster en microbiología y medicina molecular, también obtenido en el Imperial College de Londres. Actualmente es profesor adjunto del Departamento de Biología por la Universidad de Carolina del Norte. Se desempeña también como profesor del Instituto de Microbiología por la Universidad San Francisco de Quito. Es decir, tiene una vasta experiencia, quien nos ayudará en el tema del día de hoy como anfitrión. Muchas gracias, Paul, y adelante, por favor. Muchas gracias por organizar este simposio. ¿Cómo va a ser la modalidad? Vamos a tener 3 presentadores. Voy a introducir a cada uno de ellos. Cada uno de ellos tendrá 15 minutos para presentar su exposición. Al final de cada
uno, continuaremos con el siguiente. No tendremos preguntas al final de cada uno, sino al final de todos los expositores leeré las preguntas que ustedes están dejando en el chat en YouTube. En primer lugar, entonces, les voy a presentar a Bernardo Gutiérrez. Quien será nuestro primer expositor. Bernardo tiene una maestría en genética cuantitativa y análisis genómico de la Universidad de Edimburgo y está cursando actualmente su doctorado en filosofía, su PhD en zoología en la Universidad de Oxford en Reino Unido. Sus intereses se centran en la genética evolutiva de virus emergentes y el uso de diferentes técnicas computacionales justamente para evaluar las dinámicas de transmisión en poblaciones animales y humanas. Justamente está trabajando con modelos epidemiológicos, con métodos filogenéticos, para inferir aspectos claves de la circulación de patógenos virales, incluyendo el SARS-CoV-2. Le dejo a Bernardo, entonces, que pueda empezar con su presentación. Listo. Muchísimas gracias, Paul, por la introducción. Y a ver, me tomo un minuto para compartir mi pantalla. Paul, me parece que tienes que habilitar la posibilidad para que comparta mi pantalla. Hola. ¿Me oyen? Ya te ¿Aló? damos los permisos, Bernardo. Sí, ¿cómo estás, Irene? Bienvenida. Estamos en vivo ya en el seminario. En este momento va a empezar la exposición. Bernardo, ya te damos los permisos, por favor. Perfecto. Listo, está en pantalla. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, en realidad, en estos 15 minutos voy a aprovechar el tiempo más que nada para describir un poco de el tipo de análisis y el tipo de cosas que podemos inferir acerca de un virus a medida que circula en base a las secuencias del genoma del virus que se pueden obtener. Entonces, en realidad, voy a dedicar una buena parte del tiempo más que nada para hablar de experiencias previas que hemos tenido con otros virus que han venido siendo un tema importante en salud pública en los últimos años y un poco en base a eso direccionar hacia qué tipo de cosas podemos hacer durante esta pandemia actual y tal vez dejar más bien los detalles o entrar más en profundidad en ciertos temas para la fase de discusión y para preguntas que puedan tener las personas. Entonces, bueno, en realidad, para quienes han estado siguiendo todo el tema de secuenciamiento del genoma del virus en diferentes lugares del mundo, tal vez ya están familiarizados con esta página que tengo en pantalla. Esta página fue desarrollada originalmente para explorar cómo se propaga y cómo evoluciona el virus de la influenza año a año. Entonces, esta página llamada NextStrain lo que hace es genera estas figuras como la que estoy indicando, que en realidad este tipo de esquemas nosotros les llamamos árboles filogenéticos. Son herramientas que se utilizan en general para entender cómo evoluciona cualquier organismo vivo y se han vuelto una herramienta importante para estudiar cómo evolucionan y cómo se propagan los virus durante una epidemia o una pandemia, como la situación actual. Entonces, para que tengan una idea muy general de cómo funciona, cada uno de estos círculos en las puntas va a representar una muestra que se ha extraído, aislado de un paciente y que se secuenció su genoma completo. Entonces, en realidad, las líneas que vamos viendo hacia atrás van a representar cuáles de estas muestras están relacionadas con las demás, y así vamos a ir armando grupos en base a las similitudes genéticas y en base a una serie de modelos matemáticos para ir describiendo el proceso de cómo está propagándose el virus a través del tiempo.
En esta figura en particular, los colores que estamos viendo van a representar diferentes países o localidades de donde viene. Y a partir de este tipo de análisis, tenemos la capacidad de identificar una serie de factores interesantes de un virus a medida que se propaga. Aquí, por ejemplo, en este lado de la pantalla tenemos una representación de, en base a la información genética, qué podemos ver respecto a el movimiento a través del espacio del virus, es decir, qué tipos de linajes han sido introducidos desde qué países hacia qué otros lugares a nivel del mundo. En la parte de abajo tenemos simplemente una representación en donde en el eje de las X tenemos desde 0 hasta el otro extremo, tenemos las diferentes posiciones de la secuencia del genoma del virus y podemos ver qué tantas mutaciones o qué tanto cambio estamos viendo a partir de todas las secuencias que se están obteniendo y que se utilizan para esto. Ahora, esto es un tipo de análisis que se puede hacer con cualquier organismo que evoluciona, pero particularmente para virus, nosotros tomamos los métodos básicos y trabajamos con un contexto y con una serie de técnicas que se llaman filodinámica. Entonces, la filodinámica en realidad justamente se basa en armar árboles como los que vimos en la diapositiva anterior, pero lo interesante de esto es que va a combinar 3 elementos de cómo está evolucionando particularmente un patógeno viral. Va a considerar el tema de la evolución, pero adicionalmente va a incorporar otros factores. Entonces, también puede incorporar información y hacer inferencias sobre factores epidemiológicos de cómo un virus se está propagando. Y también va a considerar, y esto es algo clave también en cuanto a entender la epidemiología de un patógeno, va a considerar también factores del estado inmunológico de la población a través de la cual se propaga. Es decir, si tenemos un virus que se propaga en una población en donde no existe nada de inmunidad, el virus es nuevo, como es este caso, el mecanismo por el cual se está esparciendo en la población va a ser diferente así es que evaluamos un virus en donde la población en la que se propaga ya ha tenido algún tipo de exposición previa y puede haber algún tipo de inmunidad. Entonces, al combinar estos factores, nosotros podemos, a partir de secuencias genéticas o genomas completos, idealmente, tener una idea clara de qué está pasando con el virus y cómo se propaga a través del tiempo y del espacio. Ahora, uno de los puntos que sí es importante resaltar, y es del asterisco que tengo aquí, en realidad la filodinámica se puede hacer casi predominantemente con patógenos virales. Es muy complicado hacer esto con bacterias o con otros tipos de agentes que causan enfermedades infecciosas, porque en realidad los virus que estudiamos son virus que evolucionan rápido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Son virus que la cantidad de mutaciones que se ven en el genoma a medida que se van dando contagios y que pasa el tiempo, se da a una tasa lo suficientemente rápida como para que nosotros, tomando muestras a lo largo de diferentes días y semanas y meses, podamos ver estos cambios. Entonces, es una particularidad justamente de ciertos patógenos, los cuales podemos analizar, y justamente el SARS-CoV-2, el agente causal de la enfermedad COVID-19, cumple con estas características y por lo tanto puede ser estudiado a partir de estos métodos. Ahora, para tener una idea de qué tipo de cosas podemos aprender sobre un virus simplemente con secuencias genéticas y teniendo un poco de información complementaria de otras fuentes, como pueden ser información epidemiológica, análisis de serología, de la inmunidad que existe en la población frente a un virus. Voy a hablar de unos pocos solo para que tengan una idea general. El primer tipo de análisis es justamente para la dinámica temporal, es decir, a través del tiempo, cuáles son las fechas en las cuales diferentes virus se manifiestan, se presentan y se introducen en diferentes localidades. Los ejemplos que voy a presentar ahora van a ser todos enfocados en 2 brotes que fueron igualmente una preocupación considerable en los últimos años. Uno de estos fue el brote del virus de ébola en África Occidental, que afectó a 3 países, Liberia, Sierra Leone y Guinea. Y el otro va a ser el virus del Zika, que se volvió un tema de preocupación en las Américas, particularmente en Brasil, y se esparció a lo largo de todo el continente, identificado originalmente en el 2015. Entonces, en esta primera diapositiva quiero justamente enfatizar el hecho de que a partir de esta información genética
una de las cosas que podemos explorar es en qué fechas podemos esperar que el virus se haya introducido en una localidad nueva. Entonces, por ejemplo, en este lado tenemos este árbol, que es una versión un poco más pequeña del árbol que mostré en la primera diapositiva, pero cuando vemos este gráfico aquí, esta como montaña, en realidad esto de aquí está centrado alrededor de la fecha en la que creemos se dio el primer contagio en la localidad de origen del virus, que fue en Guinea. Ahora, ese brote en particular se volvió particularmente problemático una vez que ingresó en un segundo país, en Sierra Leone. Y justamente a partir de secuencias genéticas podemos también inferir más o menos la fecha en la cual creemos que se dio esta introducción y a partir de la cual comenzó a esparcirse en una localidad nueva. Ahora, el análisis es muy parecido con lo que vemos con Zika, pero aquí es particularmente interesante porque una de las hipótesis que circularon durante este brote de Zika es un virus que antes se lo había descrito en África y en la Polinesia. Pero esta introducción en América, una de las especulaciones era que podía haber sido una introducción que se dio a partir de la gran cantidad de gente que viajó para la Copa del Mundo, para la edición que se dio en Brasil. Ahora, justamente analizando las fechas en las que creemos que tenemos introducciones en los diferentes países, podemos ver que en realidad sí tenemos periodos de tiempo donde se desarrollaron algunos eventos deportivos, pero parece que estas introducciones se dieron antes de la Copa del Mundo. Entonces, el poder entender qué fenómenos actúan y a la final causan un brote, como puede ser el brote de Zika, son importantes y pueden ser explorados con este tipo de técnicas. Ahora, un segundo tipo de análisis que se puede hacer tiene más que ver con la dinámica espacial. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es entender cómo el virus se esparce a través del espacio, a través de diferentes ciudades, diferentes localidades, diferentes regiones. Entonces, una vez más, como había descrito hace un momento, el brote del virus de ébola en África Occidental, había mencionado, empezó en Guinea y después se propagó principalmente en Sierra Leone y en Liberia, en dos países que comparten una frontera. Entonces, lo interesante justamente es combinar los mismos análisis que teníamos simplemente viendo las fechas de introducción y poder también mapear cómo se propaga y de qué localidades hacia cuáles otras. Entonces, aquí podemos ver cómo de hecho tenemos el inicio justamente en Guinea, pero hasta este punto en la ciudad de Huequedou, en la frontera entre los tres países, aquí fue donde el virus empezó a propagarse y esparcirse a diferentes localidades a través de la región. Es particularmente interesante cuando hacemos un análisis parecido con el virus de Zika en Brasil, porque en realidad lo que podemos ver es que vamos a tener una serie de introducciones. Es decir, el virus está circulando en Brasil, pero al mismo tiempo, si vemos las diferentes provincias, los diferentes estados de Brasil que están representados con estos recuadros en la parte inferior del gráfico, podemos ver que tenemos una serie de líneas que van a generar estos grupos de casos. Entonces significa que hay una serie de introducciones que vienen de localidades que también pueden inferirse, es decir, no necesitamos tener muestras del origen para poder inferir que una muestra fue introducida desde una localidad. Pero el otro punto interesante es esta línea cortada que vemos aquí en este mapa. Entonces, para este esquema, el tiempo está transcurriendo de arriba a abajo, es decir, las fechas más tempranas están en la parte de arriba y las fechas más tardías en la parte de abajo. Y lo que podemos ver es como en esta fecha es el punto en donde se declara una epidemia oficial a este brote de Zika. Pero tenemos todo este tiempo antes en donde el virus ya estaba circulando y simplemente no había sido detectado. Entonces, este tipo de análisis pueden realizarse si combinamos las dinámicas espaciales y temporales de un virus. Ahora, esto es un tema un poco más corto y simplemente quería mencionarlo porque es una herramienta que está un poco más en desarrollo. Los métodos atrás de eso son un poco más recientes. Pero justamente a lo largo de este brote han habido una serie de diferentes valores numéricos y características del virus que son importantes para entender cómo poder actuar y cómo tomar medidas preventivas y de control para cómo se está esparciendo un virus. Entonces, esto normalmente se lo va a hacer con datos epidemiológicos, es decir, simplemente recolectando información de los casos en diferentes localidades, en diferentes fechas a través del tiempo, y en base a eso existe una serie de modelos para poder entender cómo se está desarrollando el brote. Ahora, si es que no existe esa información de calidad, hay la posibilidad de que simplemente utilizando información incompleta epidemiológica y con secuencias genéticas poder inferir toda esta información acerca de un brote.
Entonces, algunos de los números interesantes, y estos son datos obtenidos a partir de, una vez más, del brote del virus de ébola en África Occidental. Podemos ver cómo en el panel A tenemos diferentes modelos para intentar inferir el número reproductivo básico, o R0, que es un valor que se ha hablado mucho para este brote, porque describe la tasa a la cual se propaga un virus. En los paneles B y C tenemos inferencias del periodo de incubación, es decir, cuánto tiempo pasa un paciente infectado, pero sin desarrollar síntomas hasta que el virus empieza a ser producido y el paciente se vuelve infeccioso. Y el periodo de infección, es decir, desde que un paciente desarrolla síntomas hasta convalecencia, más o menos cuánto tiempo toma esto. Entonces, todo esto puede inferirse también a partir de secuencias genéticas. Entonces, creo que lo importante en este punto es simplemente que tengamos esta idea de los tipos de análisis que se pueden hacer utilizando secuencias genómicas, y ahora simplemente quiero cerrar resaltando algunos ejemplos interesantes de varios países que han tomado acciones bastante organizadas justamente para poder obtener estas secuencias genómicas y para poder entender la propagación del virus. Entonces, si vemos el tema de propagación espacial, en esta figura es justamente un mapa de Bélgica. Todo esto se ha hecho con secuencias genómicas. Otro ejemplo interesante es un análisis del número de introducciones desde Wuhan hasta Guangdong, una segunda provincia en China. Entonces, todo esto es hecho a partir de secuencias genómicas. Para entender la transmisión local, es decir, no las introducciones de otros países, sino cómo se transmite un virus dentro de una ciudad, dentro de una provincia o dentro de un país. Tenemos dos ejemplos muy interesantes. Islandia tiene información particularmente buena en esto. Tenemos también un ejemplo en Australia, en donde se han utilizado secuencias genéticas con ese mismo fin. Y para cerrar, en realidad, una de las experiencias que hemos tenido más cercanas es el esfuerzo que ha realizado el Reino Unido para secuenciar genomas de SARS-CoV-2 para entender la propagación interna de este patógeno. Entonces, en este consorcio, que ya va trabajando un par de meses, hasta la fecha ha generado 23,000 genomas, es decir, son 23,000 muestras de pacientes que se han secuenciado el genoma completo, y a partir de eso tenemos una idea de los diferentes linajes que están recorriendo y que se propagan en el Reino Unido, una idea de en el tiempo qué linajes prevalecen, si es que hay ciertas variantes genéticas que se mantienen en el tiempo versus otras que puede que desaparezcan poco a poco. Entonces, todo este tipo de información justamente nos permite entender de una mejor manera cómo se propaga un virus en el espacio. Entonces, quiero cerrar con eso, solamente llamando la atención y solo mencionando que este proceso de obtener secuencias genómicas es algo que ya se está realizando en el Ecuador, justamente un equipo del Instituto de Microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito, liderado por Paul Cárdenas, ha comenzado a trabajar con esto, con la ayuda de algunos grupos de diferentes universidades e instituciones en varios países del mundo. Con esto quiero terminar mi presentación por ahora, y muchísimas gracias, y te paso la palabra de vuelta, Paul. Muchas gracias, Bernardo, por tu presentación. Luego iremos leyendo las preguntas al final. Vamos ahora a presentar a Victoria. Victoria Moreno Arribas es vicepresidenta adjunta de áreas científico-técnicas, es doctora en farmacia y máster en industria farmacéutica, vicepresidenta adjunta de áreas científico-técnicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembro del Comité de Coordinación de la Plataforma Salud Global del CSIC, en la que coordina las gestiones de acciones e investigaciones relacionadas con el COVID-19 y sus consecuencias futuras. Muchas gracias, Victoria. Te damos la palabra. Hola, ¿se me oye? Sí, ahí te escuchamos muy bien.
Perfecto, porque tenía algún problema. Bueno, pues nada, quería también agradecer, felicitaros por la organización de este seminario y agradecer muy sinceramente que hayáis contado conmigo para participar. Yo como he enfocado el seminario, querría explicar muy brevemente qué es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución en la que realizo mi trabajo en España, y cómo nos hemos organizado de forma coordinada para hacer frente a la pandemia COVID. Y sobre todo, pues en la segunda parte de la presentación explicaré cuáles son los proyectos que tenemos en marcha, las herramientas de diagnóstico que hemos emprendido, que es en lo que se me ha pedido que participe. Bueno, el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es una institución, la principal institución española de investigación y en la que trabajan más investigadores. Para que se hagan una idea, en el CSIC trabajan en torno a 11.000 personas, de las cuales casi 4.000 somos investigadores, 3.000 y pico, y sería el equivalente a otras instituciones internacionales como puede ser la Max Planck, por ejemplo, o el CNRS en Francia. El CSIC tiene dos características que yo creo que le dan un cierto carácter diferencial para llevar a cabo la actividad científica. Por un lado, la investigación se distribuye en más de 120 centros que están distribuidos en todo el territorio nacional, es decir, tenemos institutos de investigación en todo el territorio español y además llevamos a cabo investigaciones en todas las áreas de conocimiento. Eso quiere decir que una gran parte de nuestros grupos desarrolla la ciencia en ámbitos de la biomedicina, como es el que nos ocupa hoy, pero también tenemos grupos que trabajan en el ámbito del medio ambiente, de los recursos naturales, de la tecnología física, de materiales, de química e incluso en el área de humanidades y ciencias sociales. Y son estas dos características las que nos hacen ser una institución científica diferenciada con respecto a otras. Además, pues por los números de nuestra actividad, pues para que se hagan una idea, tenemos vigentes más de casi 4.000 proyectos de forma anual, con unos ingresos de cerca de 800 millones de euros, una gran presencia en proyectos internacionales. Por ejemplo, ahora mismo hay activos 49 proyectos del programa RC de la Unión Europea, una gran actividad a nivel de producción científica, en torno a 13.000 artículos en revistas internacionales al año y una importante capacidad de formación de investigadores y de comunicación. Y estas cifras nos llevaron hace un par de años aproximadamente a sentir pues, una gran responsabilidad hacia la sociedad. De alguna manera, nos daban un importante peso a la hora de dirigir nuestra estrategia científica y en ese momento decidimos enfocarla hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Les hablo en el año 2018, cuando empezábamos el plan estratégico en el que estábamos ahora, que en ese momento pues puedo decir que fuimos un poco aventajados porque casi nadie hablaba de los ODS como se habla hoy. Entonces, también llegaban por parte de la Unión Europea unas directrices en cuanto a cómo llevar a cabo la misión en ciencia, que, como saben, se orientaban hacia lo que hoy conocemos como misiones. Y fueron estos dos ingredientes, los ODS y las misiones de la Unión Europea, lo que nos llevó a poner en marcha lo que denominamos en su momento plataformas temáticas interdisciplinares. Lo importante es esta última palabra, interdisciplinar, que es la esencia, como les decía al principio, de cuál es nuestra actividad. Se enfoca en numerosas áreas de investigación. Y fue entonces, en el año 2018, cuando lanzamos esta iniciativa, que se trata de nichos de colaboración, como digo, basados en el concepto de misión, es decir, están dirigidos a retos científicos muy bien delimitados, en la cual trabajan grupos de investigación con distintos perfiles para resolver ese reto y además incorporan a esta investigación, a estos proyectos, empresas, otros agentes sociales, universidades, etc. Como digo, es clave para estas plataformas resolver retos que sean globales, de gran impacto social, en plazos muy concretos e hitos claros
y también engloban en el propio ciclo de vida de la iniciativa la explotación. Justo cuando llegó la pandemia a España, al principio, a mediados del mes de marzo, nosotros ya teníamos en marcha unas 30 plataformas de este tipo, como la que les acabo de presentar, que estaban empezando a desarrollar su actividad en distintas áreas, como por ejemplo la movilidad urbana, en el campo de la energía, almacenamiento de energía sostenible. Teníamos también varias plataformas relacionadas con el cambio climático, o por ejemplo con las amenazas en la agricultura o en la sostenibilidad. Y fue esta figura la que de alguna manera nos dio el encaje que era necesario en ese momento de emergencia para poner en marcha una plataforma de salud global. Una plataforma que se dirigiera directamente a la pandemia COVID que de forma, como saben, fuerte pues ha sufrido España. Es decir, tuvimos la fórmula preparada para ponernos en marcha. En ese momento, cuando empezó la pandemia, les hablo del 11 de marzo, cuando se declaró en nuestro país el estado de alarma, movilizamos a todos los grupos del CSIC que estaban relacionados con el trabajo que había que hacer por delante. Creamos un comité de coordinación de esta plataforma y empezamos a desarrollar una serie de iniciativas que nos llevaron por este sendero que se muestra en la diapositiva, que no ha sido fácil, a crear toda una cadena de valor en la cual tengo que decir que ha sido fundamental la gestión de donaciones de empresas que hemos recibido por un valor superior a 12 millones. El objetivo fundamental de la plataforma es articular... Victoria. ¿Sí? Tenemos congelada la pantalla, no sé si es posible, por favor, volverla a compartir, porque estamos en la página de introductoria. Ay, perdón, pues que yo la veo bien. Sí, volvamos a compartir. Hay veces que se suele como colgar el sistema. Volvamos a compartirla, por favor, para ver si es que se soluciona este problema. Alguien me tiene que dar permiso, por lo que veo. Sí, es Paul. Paul, por favor, démosle permiso a Victoria, por favor, para volver a compartir la pantalla. Sí, ya puede compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Intentemos ahí, Victoria, por favor. Bueno, perdón, ¿se me ve ahora? ¿Se ve? No todavía. No vemos la pantalla todavía. Vamos a ver. ¿Bien ahora? No. Solo sale su nombre. No sé si es que en la opción sale compartir pantalla. No sé si estamos con problemas ahí. Un minuto, a ver. No me deja compartirla. Intento, pero no me deja. ¿Qué mensaje es el que aparece? Pues que no me deja pinchar en la pantalla. Ahí está compartiéndose. Vale, perfecto. Perfecto, ahí estamos ya. Vale, pues lo siento, lo siento. Iba por esta diapositiva en la que estaba un poco explicando el tema. Ya estoy entrando en el tema. Podemos volver. ¿Bien? ¿Se me oye bien? Sí, correctamente. Perfecto. Sí. Bueno, esta plataforma de salud global que está orientada a la COVID-19, pues es lo que nos ha permitido, como estaba explicando, articular todos los ángulos de la pandemia. Y eso ha sido posible gracias a, como decía, la participación de más de 250 grupos. En la diapositiva pone 245, en realidad hay unos 300 grupos que están participando con perfiles muy diferentes que pertenecen a un total de 78 centros del CSIC. Esta plataforma no solo persigue dar una respuesta a corto, medio plazo, sobre todo a la COVID, sino que además lo que permite, o lo que nosotros nos hemos propuesto es sobre todo identificar un protocolo que nos permita actuar frente a otras pandemias que puedan sufrir España u otros países, el mundo en el futuro,
Por ejemplo, pues no podemos descartar que puedan venir otras pandemias, no solo de virus, sino, por ejemplo, de bacterias. Como todos sabemos, hay una gran preocupación por la resistencia a los antibióticos. Para ello, nosotros pusimos en marcha 6 grupos de trabajo de temáticos, que son los que pueden ver en la diapositiva. Un grupo de prevención, enfocado a prevención, otro grupo directamente relacionado con la enfermedad, en el cual hay un investigador que lidera un proyecto que participa en la presentación, en los temas que nos ha contado la presentación anterior, directamente dirigido a epidemiología molecular, colabora en esa iniciativa internacional. La temática 3 es la que está dirigida a medidas de contención, protocolos de contención y de diagnóstico. Tenemos también una temática de tratamiento y vacunas y hemos incluido también, importante, 2 temáticas dirigidas a la divulgación y a la educación, a la sociedad y también al impacto. Hay un comité de coordinación en el que pueden ver un poco la composición. Está formada por expertos del CSIC. Por ejemplo, mañana, en otra parte de este seminario académico, participará la doctora Margarita del Val. Y lo que yo creo que es más importante es entender que cada uno de estos grupos está trabajando de forma complementaria con los de los grupos de las otras temáticas, de forma que se ha originado un modelo, podríamos decir, de colaboración entre especialistas de la biotecnología, de virólogos, inmunólogos, pero también otras especialidades muy importantes para resolver aportar estas soluciones a corto plazo, como son, por ejemplo, nanotecnología, especialistas en demografía, en cambio global, en economía, incluso en inteligencia artificial. Gracias al esfuerzo realizado y, como les decía al principio, a la capacidad que hemos tenido de alguna manera a promover donaciones entre empresas, sobre todo, de manera rápida abrimos varias convocatorias de proyectos internas en las cuales pues, hemos podido financiar hasta el momento un total de 46 proyectos de investigación que están movilizando el dinero recibido de las donaciones. En el campo concreto que nos ocupa aquí, que es el del diagnóstico, en el que me quiero referir más profundamente el tiempo que me queda, estamos trabajando aproximadamente en una decena de proyectos diferentes que buscan cubrir las distintas facetas del diagnóstico, desde el diagnóstico mediante inmunoensayo o ELISA, el diagnóstico mediante dispositivos, podríamos decir, de uso rápido, prácticamente de uso por el paciente. También estamos trabajando en métodos de diagnóstico que permitan detectar el virus en el aire de hospitales o otros establecimientos. Y también estamos, por ejemplo, abriendo una línea en las últimas semanas para el diagnóstico, la detección del virus en otros ambientes, como puede ser, por ejemplo, aguas residuales o en lodos y otras situaciones similares. Y voy a pasar de manera rápida, por el pequeño tiempo que me queda ya y que tenemos, cuáles son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando más en concreto. En el campo, por ejemplo, del diagnóstico temprano, hay 2 proyectos en marcha. El primero de ellos es el proyecto dirigido a la puesta en marcha de un test rápido mediante biosensores ópticos y electroquímicos, que es el que aparece en la parte de arriba de la diapositiva, y en el segundo, que es un proyecto que además de con financiación por parte nuestra, también ha recibido financiación europea, lo que permite o busca es desarrollar un bionanosensor en forma de chip, podríamos decir, o de teléfono inteligente, que las personas pudieran utilizar. Se trata, por tanto, de dispositivos que podían ser utilizados a pie de calle, no solo en hospitales, sino en asistencia primaria, por ejemplo. Hemos desarrollado también la puesta en marcha de una plataforma que engloba a varios grupos de investigación, en la cual se está desarrollando distintos antígenos recombinantes a partir de su producción en distintos sistemas de expresión que engloban desde células de mamíferos, bacterias e incluso células de insectos, y lo que permiten es test de diagnóstico rápido, no solo basados en un único anticuerpo, sino al contrario, lo que tienen de ventaja con respecto
a los test que se han desarrollado hasta el momento es que permiten la cuantificación de varios anticuerpos de interés, no solo la IgM o la IgG, sino también, por ejemplo, la IgA, es decir, permiten visualizar distintos estadios de la inmunidad, lo que es importante no solo en el transcurso de la enfermedad, sino, por ejemplo, ahora mismo, en el momento en el que en España ya nos encontramos en la que llamamos la fase de desescalado. En cuanto a las técnicas de diagnóstico que están más enfocadas, por ejemplo, a la detección del virus en el aire, tenemos en marcha varios proyectos en colaboración con distintos hospitales de toda España, en los cuales pues, se han desarrollado distintos tipos de filtros que permiten detectar el ARN viral, tanto en hospitales como en otros locales de tipo asistencial o sanitario. Y en el caso de la detección en el agua, pues estamos trabajando tanto en aguas residuales, como les decía, en lodos o en biofertilizantes de, por ejemplo, industrias del ámbito agroalimentario. Y también hemos desarrollado algún proyecto en colaboración con, por ejemplo, empresas que de alguna manera gestionan la utilización de piscinas de uso público. Esta plataforma también ha sido fundamental para poner en marcha un grupo de trabajo transversal. Ya existía en el CSIC una unidad de transferencia, pero que nos ha permitido no solo, de alguna manera, explotar las distintas tecnologías que se están poniendo en marcha. Aquí he hablado de técnicas de diagnóstico, pero actualmente en el CSIC hay 3 desarrollos a candidato de vacuna que están en fase muy avanzada, por ejemplo, y una decena de antivirales que también están tanto de reposicionamiento como de nuevos fármacos. Y también hemos ejercido un papel hasta el momento y a lo largo de la crisis en la preparación de informes y documentos de posicionamiento sobre distintos temas que preocupaban tanto a la administración como a la sociedad, como por ejemplo los que se muestran en la diapositiva. Es de agradecer, como les decía, la ayuda que hemos tenido de importantes empresas, no solo españolas, sino del ámbito internacional, que han hecho posible el dinamizar todo este despliegue de acciones y de proyectos que estamos realizando. Y esto es un poco lo que quería comentarles en este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Vamos ahora con la presentación de Irene. Hola. Bueno, Irene Bosch es la CEO y fundadora de E25 Bio, startup que se dedica a hacer exámenes rápidos para detectar enfermedades infecciosas. Fue seleccionada por The Engine, el centro del MIT, que patrocina y apoya Irene es bióloga de la Universidad Central de Venezuela. Perdón, Paul, tenemos problemas con el micrófono. Se escucha un poco bajo. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto, está solucionado. Muchas gracias. Decía que Irene es bióloga de la Universidad Central de Venezuela y doctora en ciencias de la Universidad de Harvard en Boston. Igualmente tiene un entrenamiento postdoctoral en biología de cáncer en la Universidad de Harvard en Boston. Por favor, Irene, puedes empezar a compartir la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. Lamento un poco la improvisación. Saludos a todos, porque voy a empezar a compartir pantalla. Quiero preguntarles que mi presentación tiene aproximadamente 15 minutos. Esa es lo que se espera, ¿no? Sí, exactamente 15 minutos. Ok, vamos a ver cómo hacemos entonces. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. En la pantalla les quería decir que está un test del cual quiero hablarles hoy y la idea es poderles decir qué es lo que está haciendo la compañía E25 Bio, que es una compañía que salió hace aproximadamente casi ya 2 años del MIT. Y la tarea de hoy, y lamento porque había una confusión en el tiempo, no sabía que eran 15 minutos, pero hagamos lo posible para
para mantener esos 15 minutos, era contarles un poco sobre cómo fue que llegamos a la altura de hacer un test rápido que permite cuantificar y detectar el virus de coronavirus. Y esa era la presentación que les quería mostrar. A preámbulo a esta presentación, queríamos ponerles lo que hemos hecho con coronavirus. Con coronavirus, lo que hemos realizado desde aproximadamente marzo es un test que, al ponerse en contacto con un hisopado nasofaríngeo o donde se encuentre el virus, es capaz de detectar la corona del virus. Esto es un test de Spike, el cual requiere 2 anticuerpos específicos contra ese target, que es el spike del coronavirus. Existen en la actualidad, ahí tienen un croquis de cómo toma 15 minutos para hacer este tipo de test de antígenos. Y en verdad es prácticamente como el test de embarazo, donde ahí se va a funcionalizar una partícula de oro, y esa es la presentación que les voy a dar, porque hemos tomado toda la experiencia que teníamos, ese es mi pájaro, ese es un problema, del dengue para hacer este test. En el croquis que tienen adelante se ve que hay 2 bandas. Una vez que se pone en contacto la tirilla con el hisopado en una solución, se van a observar 2 bandas si existe el virus y una sola banda si no está el virus. Y hemos tenido resultados preliminares hasta el día de hoy con un grupo de aproximadamente 100 pacientes, donde hemos podido ver que este tipo de detección funciona. Y lo que viene de ahora en adelante es obtener un permiso para que se pueda ofrecer este tipo de test a la población durante la epidemia actual del coronavirus. Entonces vayamos rápidamente a compartir pantalla. Voy entonces a parar acá para abrir la presentación. Ok. Ajá. La cosa es cómo conseguir los files que tengo acá. Un momento. Vamos a ver si con esto lo logramos. Ok. En la pantalla, ahora no sé si se verá bien. ¿Están viendo? Sí, ahora se ve bien. Ok. Vamos a transcurrir en los próximos 10 minutos a explicar la metodología por la cual se llegó a este tipo de test inmunológico que requiere desde cero, la fabricación de los anticuerpos específicos de cualquier virus, entre ellos el coronavirus, pero esto se los pongo como un ejemplo de lo que se realizó con dengue serotipos 1, 2, 3, 4 y Zika, con chikungunya, con Ebola, que fueron los trabajos que dieron cabida a que se pudiese hacer este mismo tipo de plataforma para el coronavirus COV-2. Bien. Como todos sabemos, rápidamente, cuando uno quiere, en el transcurso de una enfermedad, detectar un virus tiene que ser en los primeros días. Eso también ocurre en el coronavirus, como en este que tenemos es un ejemplo del dengue, donde a partir del 5º y 6º día ya hay una fase donde el virus ya deja de existir, que lo vemos como una línea roja. En el caso del dengue y los flavivirus se puede usar también una proteína que se secreta en el torrente sanguíneo, que es la NS1. Pero para efectos de lo que queremos hablar hoy, el coronavirus se va a comportar tal cual como esto. De manera que si tenemos pacientes que ya están en una unidad de cuidado intensivo, estos pacientes ya no van a tener prácticamente virus, probablemente, en el caso del COVID-2. Y si tienen virus remanente y el potencial enorme de la cantidad de virus se va a observar en los primeros días de la enfermedad. Eso también ocurre con la epidemia actual. La tecnología que estamos viendo acá significa lo siguiente: se va a necesitar una partícula de oro donde en ella se va a colocar el primer anticuerpo específico de la proteína viral y el segundo anticuerpo se va a colocar sobre una tirilla de nitrocelulosa en la parte que se llama región de test. Nuevamente les pongo esto, que es una tecnología muy
usada porque es muy sencilla y el truco fue, o la parte innovadora era de cómo estos dos anticuerpos tienen que ser seleccionados de una manera muy, pero muy específica, una plataforma especial donde la afinidad sea la máxima. Porque la afinidad de estos anticuerpos 1 y 2 es lo que va a definir que un test tenga valor diagnóstico o no lo tenga. Entonces eso es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. En general, la compañía que ahora existe, que es G25 Bio y el laboratorio de MIT, queríamos enfocarnos en algo que fuera affordable, sensitive, specific, user-friendly, rapid, equipment-free, deliverable, que es la palabra assured. Es decir, que sea económico, que sea sensible y específico, que sea fácil de usar y que no requiera de instrumentación, sino un standalone o una cosa muy sencilla que le llegue a la mayoría de las personas que necesita el diagnóstico. Y eso se aplica para todo tipo de epidemias. ¿Qué se quiere proponer? Bien, no solamente que se quiere algo que sea sencillo, sino que el teléfono celular o una cámara del teléfono celular interprete los resultados y en tiempo real pueda colocar los puntos geoposicionados de los eventos epidémicos, porque la idea es usar estos tipos de diagnóstico rápido para poder mitigar y controlar epidemias. Ese es el concepto que sustenta lo que queremos hacer. Esta es la manera en que en el laboratorio se logran hacer muchos tamizajes de anticuerpos que van a funcionalizar la partícula de oro y los que se van a colocar en la tirilla de nitrocelulosa, como un sándwich inmunológico. Y lo hicimos así pequeñito porque eso permite que en cuestión de horas uno pueda en el laboratorio hacer un gran screening o tamizaje de muchos números de hibridomas y monoclonales para ver cuál es el mejor par. ¿Ok? Entonces, por eso quería enfatizar en la tecnología de punta, que es la manera en que tamizamos los anticuerpos. Lo otro importante de resaltar es el oro. El oro se puede hacer en el laboratorio, es económico y es parte de la química y el abaratamiento del test está exactamente en esos dos ejes. El eje de hacer los anticuerpos y la posibilidad de hacer in-house las partículas de oro que se funcionalizan con los anticuerpos. Bien, y para, digamos, continuar, pero hacerlo en forma breve, ¿cuál fue el paso o los pasos que se utilizaron? Bueno, primero hay que tener una proteína recombinante. Esa proteína recombinante se puede inyectar en un ratón para, con una metodología ya conocida, tener estos anticuerpos. Y una vez que tengamos los hibridomas, hay que pasar por dos tamizajes consecutivos. El primero se llama una ELISA, que es una técnica muy conocida, inmunológica, para ver cuál anticuerpo reacciona con el target, con la proteína, pero además hacíamos otro screening, otro tamizaje con células infectadas con esos virus que nos interesan. Y ahí está, digamos, la magia. La magia no solamente era hacer una búsqueda con ELISA, sino hacer una búsqueda que representara los epítopes del virus en forma natural en la sangre, y lo más parecido era hacer estos cultivos celulares y medir con citometría de flujo cuáles eran los anticuerpos que mejor reaccionaban. Bien, así fue como lo hicimos. Esto fue un trabajo publicado ya en el 2017, no vamos a tener mucho tiempo para explicarles, pero aquí está la secuencia de los 4 serotipos de la proteína viral NS1, en este caso del flavivirus dengue y Zika, y así fue como los diferentes epítopes fueron buscados específicamente para conformar lo que hoy en día tenemos, que es un test de dengue 1, 2, 3, 4 serotipos. Muy importante tener eso en cuenta, y Zika, que logre diferenciarlos a todos ellos. Y por lo tanto, al final en la publicación explicábamos cómo el teléfono celular es capaz de dispersar esa data eventualmente. Y ahí era donde estaba una solución epidemiológica
de suma importancia, que es lo que se está tratando de hacer hoy en día con el coronavirus, que es tratar de hacer un tracking o una geoposición de los casos. Y en este caso, no solamente con llamadas de teléfono de personas que se le hizo el PCR, sino personas que se les haga un rapid test y que ese rapid test nos indiquen los casos índices primarios que están involucrados en esparcir el virus a los demás. Bien, esta que viene aparte es para explicar que el teléfono celular es capaz de interpretar esta señal y cuantificarla, y que estos datos nos permitieron por primera vez hacer una detección muy particular de los 4 serotipos de virus en este caso, que no existía. Es como un ejemplo para decirle que si pudimos hacer esto con dengue, que son tan parecidos, tienen un 80% de similitud casi entre estos 4 serotipos de virus, ¿por qué no hacerlo con el coronavirus y que no reaccione con otros coronavirus? Por eso fue que a partir de la fecha que les quería mostrar aquí, que fue marzo, tengo entendido que fue en marzo 27, cuando comenzamos a hacer los test de corona. Ya para abril teníamos la capacidad de darle a la fábrica los anticuerpos seleccionados, y en este caso fueron anticuerpos comerciales, y para final de abril comenzamos un estudio clínico. Ahí les pongo una foto, aunque pequeña, de lo que hoy en día es el test de antígeno del coronavirus, y para finales de mayo pensamos tener la data del estudio clínico con 200 pacientes para ver cómo funciona y ver si lo hay que mejorar. Estos puntitos muestran cómo fue que en el laboratorio logramos una optimización de los anticuerpos de corona, y el hisopado nasofaringio, que fue el primero que se probó positivamente para que funcione, para hacer el estudio clínico. Nuevamente, ya con esto quería culminar, creo que aquí termina, sí, creo que aquí termina. Voy a parar para poder entonces conversar. Creo que ya se me acabó el tiempo. Tengo entendido que ya pasaron el tiempo que tenía para Sí, explicarles justamente. Muchas justamente. gracias, Irene. Y con esto que concluir que efectivamente estamos muy interesados en que la comunidad latinoamericana se entere de que estos test existen, y muy interesados en ver cómo pudiésemos hacer para su distribución a las personas de los países que más lo necesiten. Excelente, muchas gracias, Irene. En este momento vamos a empezar con las preguntas que han surgido para los 3 expositores. ¿Podría ser posible que los 3, bueno, vamos a empezar con Bernardo, si es que podría prender su cámara y su micrófono? Tenemos algunas preguntas para Bernardo. Javier García pregunta, ¿cuántos días toma la evolución del virus? ¿Cómo es esto de la evolución del virus? Bueno, a ver, tal vez solo para aclarar primero, cuando hablamos de evolución del virus, estamos hablando de cambios en la secuencia genética, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, cada vez que el virus infecta una célula y se replica, van a haber algunos cambios en la secuencia genética. Son errores que se dan naturalmente, es parte del proceso natural de evolución de cualquier organismo vivo, en realidad, incluyendo este virus. Entonces, en realidad, cuando decimos a qué tasa evoluciona o a qué velocidad de evolución del virus, estamos pensando más bien en cuando se dan estas mutaciones, más o menos cuántas mutaciones en promedio podemos ver a lo largo de un número N de casos de personas infectadas. Entonces, al final tiene que ver con si es que el virus muta más rápido dentro de cada célula a medida que se replica, y también tiene que ver con qué rápido se propaga. Entonces, para este virus en particular, hay aspectos de su biología que justamente lo hacen que acumule mutaciones a tasas más rápidas. Entonces, acumula mutaciones a tasas parecidas a otros virus como arbovirus, de hecho. Entonces, virus del Zika, dengue, chikungunya, mutan más o menos a una tasa parecida. Y estamos viendo
No tengo el número exacto en mi mente en este momento, pero es más o menos, vemos una mutación nueva que se fija en la población y que se vuelve lo suficientemente frecuente cada semana, 2 semanas. Ahora, si es que tomamos secuencias, varias secuencias a lo largo de varios días, el hecho de que cada una de estas muestras venga de un origen ligeramente distinto implica que ya vamos a tener algo de información sobre qué tantas mutaciones se están dando y qué tantas, nosotros le llamamos linajes, pero es como decir qué tantas versiones del virus diferentes están circulando en una ciudad, en una provincia, en un país. Muy bien. Magdalena Wilcapi pregunta, pienso que se refiere a basado en aquellas plataformas que tú compartiste, que si es que se tienen datos del virus desde que se originó en la ciudad de Wuhan, ¿se tienen estos datos? Algo de datos hay de los casos más cercanos al origen del brote en Wuhan, pero no tantos como quisiéramos. Entonces, sí se empezaron a secuenciar y los primeros genomas del virus reportados por institutos de investigación en China salieron pocas semanas después de que empezó el brote, bueno, al menos desde que se empezó a monitorear el brote, pero son pocas de esas secuencias. Creo que la mayor cantidad de información genética tenemos a medida que el brote avanzó, que fue a otras provincias en China, otros países en Asia y luego en Europa y el resto del mundo. Entonces, sí, en realidad nos faltan muchas secuencias. Otro punto interesante es que tenemos muchas secuencias de humanos, pero sería interesante también explorar si es que se puede obtener secuencias del genoma de ese virus o de virus parecidos en animales en la ciudad de Wuhan o en alrededores. Porque uno de los puntos que aún no sabemos en realidad cuál es la respuesta es cuál es el origen del virus. La hipótesis más sustentada por ahora es que emergió en este mercado en la ciudad de Wuhan, pero en realidad se necesita hacer una investigación un poco más profunda e investigar animales en los alrededores del mercado en la provincia de Hubei, donde comenzó todo, para tener una idea más clara de en qué punto comenzó este brote y cuál fue el origen, es decir, qué especie animal o cuál fue la fuente de lo que estamos viendo ahora. Muy bien. Flor María Cárdenas pregunta, ¿cómo ha evolucionado el virus aquí en el Ecuador? Eso quisiéramos saber y estamos justamente trabajando para obtener secuencias y poder entender esto. Hasta la fecha hemos generado, bueno, en realidad el equipo liderado justamente por Paul en la Universidad de San Francisco de Quito ha generado 4 genomas. Con eso tenemos una idea de algo de los diferentes orígenes del virus, pero creo que necesitamos muchas más secuencias de pacientes que se vieron infectados directamente en Ecuador para entender cómo está evolucionando localmente. Entonces, es uno de estos puntos en los cuales más bien nos interesa mucho poder tener acceso a mayor cantidad de muestras. Estas muestras tienen que ser de los inicios del brote en Ecuador hasta las muestras actuales y de varias provincias y de varias regiones, porque es justamente interesante ver si es que está evolucionando igual que en otros países, pero más que entender cómo está evolucionando es el poder inferir cosas como qué tipo de movimiento se ha dado dentro del país con el virus. Entonces, si es que han habido ciudades que han servido como de semillero y a partir de las cuales han habido introducciones y el virus fue exportado a otras provincias y otras ciudades, poder entender si es que los cambios genéticos que estamos viendo pueden tener algún efecto pensando más en tecnologías de diagnóstico, si es que pueden influir justamente en el tipo de enfermedad que causa el virus. Entonces, todas estas preguntas vamos a poder responder a medida que tengamos más genomas y más muestras que analizar. A nivel mundial, justamente, la acumulación de estas mutaciones, ¿piensas que va a tener un efecto en los test diagnósticos que se están realizando, como por ejemplo, basados en PCR con ciertos genes específicos? ¿Qué opinas? No, es una muy buena pregunta y es algo que hay algunos grupos que en realidad están analizando. Entonces, en general, las técnicas de diagnóstico pueden
digamos, son dos grandes categorías. En la una, lo que estás buscando es el material genético del virus. En la otra, lo que estás buscando son moléculas del virus, que principalmente son proteínas, como vimos, por ejemplo, en la presentación de Irene. Entonces, justamente a medida que hay cambios en la secuencia genética, hay esta posibilidad de que los métodos que tenemos para detectar el virus pierdan su sensibilidad porque se dan ciertas mutaciones que hacen que la prueba no funcione. Por suerte, en base a lo que estamos viendo a nivel global, no estamos viendo que se acumulen mutaciones que tengan un efecto al menos muy evidente en las técnicas de diagnóstico, pero es relativamente fácil que se den mutaciones en lugares específicos del genoma que justamente tengan un efecto en la sensibilidad de las pruebas, y entonces de repente puedes tener escenarios en donde un paciente infectado le haces una prueba molecular en donde buscas material genético del virus y el resultado te da negativo, pero no es porque el paciente no esté infectado, simplemente porque la prueba ya no funciona con esta variedad genética del virus. Entonces, creo que una vez más nos sirve como para armar un caso alrededor de lo importante que es obtener genomas de la mayor cobertura geográfica que se pueda y a través del tiempo para poder ir monitoreando estos cambios y poder evaluando cuáles de todos los métodos de detección molecular son los más adecuados en diferentes regiones del mundo. Y por último, justamente tú que ves y estudias la dinámica de los virus, ¿nos puedes decir si se puede hacer una extrapolación de lo que se ha visto ya en los otros brotes como en ébola o en Zika sobre cómo está yendo las tasas de contagio a nivel mundial, tal vez en sitios donde se tiene más información como el Reino Unido o comparado con países de Latinoamérica como nosotros? Creo que en base, sí, o sea, porque claro, son dos comparaciones. Comparar con otros virus, creo que más bien estamos aprendiendo que cada virus tiene una dinámica que es única en realidad de ese patógeno en particular. Tiene que ver con muchos factores. Entonces, por ejemplo, el virus del ébola se transmite mediante fluidos corporales. Entonces, había mucha transmisión por contacto cercano entre personas, pero no es un tipo de contacto como el que a partir del cual se transmite este SARS coronavirus 2, que es más bien por vías aéreas. Entonces, hay factores que tal vez sí nos permitan extrapolar entre virus diferentes. Entonces, por ejemplo, para SARS coronavirus, tal vez usar al virus de la influenza para entender su dinámica de cómo se transmite sea un poco más apropiado, pero al mismo tiempo el virus de la influenza muta mucho más rápido. Entonces, creo que hay que considerar estos diferentes parámetros para entender un poco mejor cómo se transmite un virus en un país versus los demás. Ahora, si es que solamente comparamos a SARS coronavirus 2 en diferentes países, tal vez una de las cosas que más nos han hecho preguntar a los científicos es por qué vemos brotes tan diferentes en diferentes países. Creo que sí se puede inferir algo a partir de información genética, pero mucho de lo que estamos viendo creo que depende de factores externos. Creo que depende en realidad de factores sociales y culturales de cada uno de los países. Creo que yo personalmente, en base a algunos estudios que hemos hecho, creo que tiene mucho que ver también con el número de viajeros infectados que llegan a un país. Entonces ves brotes más grandes en países donde tienes históricamente más viajeros de diferentes zonas del mundo. Pero en realidad hay algo de extrapolaciones que se pueden hacer, pero son dinámicas muy diferentes entre países y creo que es un poco más cauto y sabio analizarlo en base a caso por caso. Cada país va a tener sus propias particularidades y a medida que el brote avance y que vamos estudiando estos casos, podemos sacar conclusiones un poco más globales de lo que está sucediendo. Excelente, muchas gracias, Bernardo. Esas son las preguntas que teníamos para ti. Vamos a continuar ahora con las preguntas que la gente nos ha dado para Victoria. En primer lugar, justamente relacionado con esto de Global Health, Nuria Granja nos pregunta si se tiene información de cómo el COVID-19 afecta al medio ambiente o si ha traído consecuencias al medio ambiente. Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros hay un grupo que está trabajando más bien en el sentido opuesto,
es decir, cómo el cambio climático, el aumento de la temperatura, el cambio en los ecosistemas ha podido ser o puede ser una causa para que estos virus de alguna manera puedan tener el efecto que están teniendo. O sea, sería un poco la parte contraria a lo que creo que se me pregunta. De todas maneras, nosotros lo que sí que estamos viendo en una ciudad como la que vivo yo, que es Madrid, una de las ciudades que más ha sufrido la pandemia de España, es que, claro, todas las medidas de confinamiento, todos los aspectos que han ido acompañando a la pandemia, al final ha sido favorable para la vida en Madrid. O sea, ha cambiado muchísimo el ruido, la contaminación en términos muy positivos, pero claro, todo eso viene provocado por el confinamiento. Lo que sí que se está empezando a ver, y hay algunos artículos que cada vez lo dicen de científicos, que cada vez lo dicen más claro, es que todos estos acontecimientos que lleva consigo el cambio climático al final favorecen que algunos virus que de alguna manera estaban latentes empiecen a pasar con más frecuencia de los animales a las personas, y que sin duda eso puede ser una vía que hay que tener muy, muy en cuenta en el futuro. Siguiendo justamente con la misma línea, nos preguntan Marco Sánchez que en nombre de la prevención se está generando mucha basura. ¿Cuál será el efecto del mal manejo, por ejemplo, de desechos hospitalarios? ¿Será este un problema en caso de esta pandemia? Pues yo creo que esta es una pregunta muy importante y de gran responsabilidad. Bueno, siento que he tenido algún problema en la presentación al principio, pero nosotros, antes de producirse todo este problema de la COVID, estábamos trabajando en varias de estas plataformas, que todas están dirigidas a retos sociales, y en concreto tenemos una que está dirigida a la gestión sostenible de plásticos. Y eso nos está permitiendo ver, por ejemplo, estamos intentando, hay grupos que están trabajando en la producción de materiales biodegradables para las mascarillas, por ejemplo, o para los hisopos que se utilizan para la toma de muestra. Y bueno, aunque es una investigación que va por detrás de las que tenemos en marcha, como pueden ser los kits o los test de diagnóstico, las vacunas, pero yo creo que hay que estar pendientes también de estas líneas, porque obviamente nos van a hacer falta. Muy bien. Arturo Benavides nos pregunta, justamente en relación a este particular de España, ¿por qué ha sido esta situación? ¿Por qué consideras que ha sido esta situación que haya habido tantos casos en España? Bueno, la situación en España se ha provocado, yo creo que de repente pues ha habido un aumento grandísimo de casos, sobre todo en las ciudades grandes como Madrid. Hay que tener en cuenta que Madrid a diario mueve más de 4 millones de personas en el transporte, por ejemplo, en los vagones de metro. Entonces, yo creo que es un nicho, el nicho más adecuado para la replicación del virus. Con eso yo creo que se explica muy bien la diferencia que podía haber entre las grandes ciudades como Madrid o Barcelona con otras ciudades de España que tienen otro tipo de vida, de actividad, pues de ir a pie a trabajo, de otra manera, en las cuales la pandemia prácticamente no ha azotado. Hay unas diferencias grandísimas. Yo creo que también algo que ha pasado es, en algunos casos, los pacientes eran conscientes del problema, porque obviamente ya estaba en todos los medios de comunicación, pero no pensaban en muchos casos que podía tener tan gravedad. Muchas de las personas que han ido a las UCIs o a los hospitales ya estaban en un momento de la enfermedad en la cual pues las medidas que había que poner ya no daban abasto los hospitales, era un colapso del sistema sanitario. Y yo creo que sinceramente ha sido un problema que era prácticamente imposible de evitar por cómo se ha producido, con la rapidez que se ha producido y cómo ha sido de rápida y de intensa la transmisión. Oí ahora a Bernardo un poco en la respuesta que daba al tema de cómo las mutaciones del virus. Yo, por ejemplo, eso aquí se ha ido estudiando mucho desde el principio de la infección aquí en España,
y por lo que tengo entendido, ninguna de estas mutaciones a día de hoy se piensa que influyan en la enfermedad ni en la capacidad de transmisión del virus. Sí que pueden afectar a lo mejor al diagnóstico. Entonces, yo creo que se ha empezado a producir una enfermedad de forma explosiva sin tener claro nada de lo que es importante en una infección. Y eso, pues bueno, en nuestro caso ha sido muy fuerte en algunas ciudades, como digo, en las cuales la transmisión pues era prácticamente inevitable. Eso ha llevado a un colapso en los sistemas sanitarios, pues lamentablemente se han perdido muchas vidas en esa situación, pero también pienso que nos ha servido para, de alguna manera, pues estar preparados o estar mejor preparados ahora mismo, por ejemplo, si se pudiera producir un rebrote, analizando cuáles han sido esos factores, ¿no? Nos preguntan justamente en relación a esto de Global Health, ¿cuál es el rol de las mascotas? Se ha visto que se han contagiado animales y algunos de estos mascotas. ¿Se ha contemplado justamente algunas medidas para el manejo de mascotas en relación a esto? Bueno, sinceramente este no es un tema que hayamos tocado en nuestro caso y tengo que decir que hemos tocado muchísimos. Esta mañana mismo nos venía una solicitud del tema de la transmisión del virus en los billetes de dinero, por ejemplo, o sea que continuamente nos vienen muchísimas solicitudes. Hay ahora mismo una avalancha de solicitudes en los temas de desinfección, muchísimas empresas de todo tipo, desde textiles a... también eso nos ha provocado una cierta saturación en nuestra capacidad, pero lo que sí que puedo decir es que aunque hay trabajos que sí que han demostrado la transmisión, por ejemplo, del virus en fecal oral, que sería una vía de transmisión en el caso de las mascotas, hasta ahora prácticamente la bibliografía científica no ha encontrado virus infectivos en las heces. Es decir, son formas del virus que no son infectivas. Es cierto que los métodos que tenemos ahora mismo, por un método de PCR o cualquier otro método, no es fácil de demostrar cuando un virus es infectivo o no. Habría que cultivar el virus, o sea, eso también se necesita una mejora de los métodos, pero nosotros tanto en las heces como, por ejemplo, en aguas o en piscinas, en general no estamos encontrando formas infectivas del virus, con lo cual pues es una cierta tranquilidad a esa vía de transmisión. Excelente. Por último, Bélgica Bermeo nos pregunta cómo el CSIC articula justamente el potencial de las universidades para involucrarse en la investigación conjunta. Bueno, nosotros lo que hicimos el día 11 de marzo fue enviar un email masivo a todos nuestros investigadores, como decía antes, más de 3.000, y les dijimos que nuestra intención era crear esta plataforma, crear estos grupos de trabajo, y fue increíble que en menos de una semana recibimos pues en torno a 500 emails o 1.000 emails de gente que quería participar en la plataforma. Si no hubiéramos tenido esa estructura, eso hubiera sido imposible de articular y de alguna manera de canalizar. Nuestros centros, los 120 centros, aproximadamente un 40% son centros mixtos, es decir, tienen una titularidad compartida entre nosotros, el CSIC, y universidades españolas. Con lo cual, eso ha traído también a muchos investigadores que son de nuestros centros, pero que son de la otra parte, la parte de la universidad. Además, hemos creado distintos canales de colaboración internacional. Ahora mismo, en este mismo momento, se está celebrando en Portugal un seminario de colaboración entre Portugal y España para, de alguna manera, coordinarnos en acciones, por ejemplo, de la Unión Europea. Entonces, quiero decir que lo que hemos hecho es un despliegue de posibilidades que al final pues, no habrán llegado a todo el mundo, pero sí que pensamos que han sido muy importantes para que nos movilizáramos de una manera relativamente rápida. Ahora mismo aquí nos está preocupando mucho muchos temas que ya son de los pasos siguientes, ¿no? al brote, por ejemplo, la apertura de las escuelas, o otras acciones de ese tipo,
y tenemos un contacto continuo con otros organismos y otras instituciones internacionales que de alguna manera pues, vamos compartiendo esas experiencias para llegar a la mejor solución. Muchas gracias, Victoria. Vamos a empezar con las preguntas dirigidas para Irene y al final tenemos algunas preguntas que son dirigidas para todo el panel. Irene, nos preguntan cómo va justamente la relación de la obtención de los permisos de la FDA del test que han diseñado para ver cuándo se puede hacer comercial. Bien, gracias. Lo que ha pasado es que la FDA de Estados Unidos pidió dos cosas. Son, primero, los datos de laboratorio, que significa los datos de cross-reactividad e interferencia, lo cual conlleva a medir 13 patógenos, entre ellos los otros coronavirus, que no son tan horribles, por supuesto, y así como también bacterias. La parte de interferencia igual eran 7 patógenos y todos esos ya pasaron las pruebas. Ahora queda solamente lo que te pide la FDA, a diferencia del PCR. En PCR no se piden casos clínicos. En las pruebas de antígenos sí, hay que hacer un estudio clínico. Y eso ha tomado casi que 2 meses para comenzar. Estamos ya por la mitad. Entonces la FDA, en lo que reciba de parte de nosotros la validación clínica, son capaces de decir, ok, ¿cuál es el agreement o la concordancia entre la prueba de antígeno y la de PCR? Hasta ahora se cree que la concordancia puede estar entre el 70% y si la FDA decide que es más de eso, sería en mi particular un error porque, ¿por qué? Porque no hay manera de hacer una concordancia en algo que tiene una curva gaussiana, donde tú tienes unas personas que le va dando virus y ese virus se va perdiendo todos los días en un logaritmo y tienes 9 ceros de logaritmo para el PCR y 3 ceros para el prueba de antígeno. Entonces, lo que te quiero decir es que la FDA está muy cruda aún, porque no ha habido sino un solo test que validaron hace una semana y media o 2, no hay datos sobre pruebas de antígenos. Entonces, ellos están también como nuevos en el asunto. Vamos a ver qué pasa. Excelente, qué interesante. Justamente después de esta fase epidémica, entraremos una fase endémica justamente de la circulación del virus. ¿Cuál sería la importancia justamente de estos test rápidos para validar el diagnóstico en esta fase? Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque si bien el PCR es muy sensible, realmente no se puede aplicar a la población en general. O sea, quizás Alemania, quizás sitios muy específicos del mundo, pero en general eso no se va a poder aplicar. Entonces, este otro tipo de tirillas, que es económica, que puedes hacer millones de esas al día en una fábrica, esas sí pudiesen usarse como sondeo o tamizaje o screening de forma regular, no solamente un solo día, tú la puedes usar varios días consecutivos. Entonces, este tipo de pruebas diagnósticas es sumamente valioso para que la población lo tenga en sus manos, para monitorear cualquier outbreak y cualquier otro pico epidémico de ahora en adelante. Esa es la visión que queríamos compartir. Excelente. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan aquí, ¿cómo se comparan estos tests con aquellos que detectan el material genético del virus? Creo que es algo que ya habla un poco, pero tal vez podrías un poco profundizar. Claro que sí. Bueno, como hay varios riesgos, las mutaciones de la cual muy bien se explicó hoy a través de la exponencia de Bernardo, es un impedimento para los PCR y hay que continuamente estarlos validando, ¿verdad? Puedes echar a perder un PCR. Realmente la cantidad de genomas que hay en un hisopado nasofaringeo son enormes. Se cree que hay 10 a la 8, o se ha medido hasta 10 a la 8 partículas, RNAs por mililitro o genomas por mililitro, que es bestial, es una cosa enorme. Entonces, no hay que perder la visión de que las pruebas de tipo
molecular son sumamente importantes. Lo malo de estas pruebas es que no tiene escalamiento necesario en todos lados, incluso en Estados Unidos. Yo creo que fue una de las cosas peores que pasó, que no se calcularon y no se están haciendo los diagnósticos moleculares. Entonces, la diferencia, siempre hay pros y contras. Van a haber muchas cosas buenas para la prueba molecular. Las pruebas proteicas son muy económicas, son muy robustas, son amplificables a la población en general y muy importante a los asintomáticos. Porque si bien se cree que el 30% de personas que anda por allí puede estar infectada hoy mismo en Boston, se han calculado incluso que hay zonas en Boston, lamentablemente las más económicamente afectadas son las hispanoamericanas, donde se estima un 30% de asintomáticos infectados. Eso es muchísimo. Entonces estas pruebas rápidas, no moleculares, pudiesen tener una aplicación allí a los asintomáticos, por ejemplo. Uh-huh. En países como el Ecuador hemos visto que existe gran cantidad de diferentes test de pruebas rápidas, de diferentes marcas que se han importado, muchas veces sin validación, y se están usando, por ejemplo, como para usarlos como método diagnóstico antes de regresar a trabajar. ¿Qué opinas tú de esto, Irene? Bueno, la prueba rápida como nombre se confunde con la prueba de IgG-IgM, que es la memoria inmunológica que las personas aproximadamente a los 14 días de tener el virus pueden tener, que son las IgA, IgG, IgM. Eso es una prueba rápida muy distinta a la prueba de antígeno. Tengo entendido que en Estados Unidos ya han devuelto 40 kits de pruebas rápidas de IgG-IgM que no han servido. Eso es terrible. Entonces, probablemente eso es lo que ha pasado. Sí tengo entendido que en España hubo un sitio, un momento en que se trató de la prueba rápida de antígeno y no funcionó. En el caso de Ecuador, me temo que significan las pruebas de IgG-IgM que no han servido bien. Y pronto ojalá tengamos algunas industrias que son validadas y que eso es muy importante, saber quiénes están inmunes y quiénes no, a pesar de que no sabemos cuánto dura esa inmunidad. Puede durar 3 meses, puede durar 6 meses, ojalá más, pero sí es importante. Entonces, esa es la diferencia. Las pruebas rápidas de mala calidad, hasta ahora casi todas ellas han sido de IgG e IgM, que no logran tener la especificidad suficiente y por lo tanto no son válidas para esta epidemia. Uh-huh. Y por último, Irene, muchas veces vemos que justamente con estas pruebas de IgG, IgM, se extrapola el ser inmune contra el virus, es decir, personas que tienen títulos de IgM bajos y IgG altos, dicen, ok, entonces tú ya tienes protección. ¿Qué opinas tú sobre esto como experta justamente en esto? Bueno, la experiencia del SARS del 2003, que es el SARS-CoV-1, dice que efectivamente va a haber una inmunidad que puede hacer dos cosas, o protegerte estérilmente, o sea, para siempre, o protegerte de manera que no te dé una infección de tipo severo, pero entonces sigues teniendo remanentes de virus a pesar de que ya te dio. Eso es un problema porque entonces no sabemos, como decíamos hace poco, cuál es el límite por el cual la cantidad de virus que uno tiene comienza a ser infectable a los demás. Entonces, la verdad es que para COVID-2 no se sabe nada todavía. No se sabe cuánto dura la inmunidad, porque acabamos de tenerla a partir de diciembre, noviembre del año pasado, o sea, no se sabe. Eso todo se va a empezar a saber y va a ser el reto de las vacunas que vienen ahora como la panacea a proteger a los humanos, es realmente consolidar una inmunidad estéril, una inmunidad que dure para que no nos volvamos a infectar. No hay datos aún. Los datos que hay son datos en primates. En primates sí hay una indicación de que la inyección de ciertos antígenos y la inmunidad contra ellos es capaz de bajar la patogenia y el primate no se convierte en un caso severo. Pero hasta ahora el conocimiento que yo tengo es que todavía no se sabe cuáles van a ser los niveles de inmunidad
en la población y cuánto van a durar. Muy bien. Por último, también nos preguntan, Irene, si es que en su startup tienen algún plan para que después de estas pruebas de tener la aprobación sean distribuidas a poblaciones vulnerables. Sí, porque eso es una excelente pregunta, porque ¿qué pasa? Que las grandes empresas se quedaron cortas para hacer estas pruebas de antígeno, que por ejemplo, para nombrar varias, o sea, Abbott o Thermo Fisher, estas grandes consorcios, no tengan un test de antígeno, es insólito. Entonces, nosotros como pequeña empresa hemos sido aproximados por estas grandes industrias que realmente no tienen un plan para distribuir fuera de Estados Unidos o de Europa. Y eso es muy preocupante, porque dentro incluso de Estados Unidos, los navajos, los navajos no tienen ni siquiera PCR donde reportar. En nuestros países no existe el PCR en muchas regiones. Entonces, es muy importante que lo que pase de ahora en adelante con estas pruebas de antígenos tenga cabida para ser distribuidos en poblaciones vulnerables que ahora, hoy en día, y Ecuador es un ejemplo de ello, no tienen acceso a un diagnóstico molecular. Entonces, estamos en cero. O sea, estamos pensando que la mascarilla es lo que nos va a proteger, pero no tenemos un método fácil para decir, usted está infectado, usted se queda en la casa, usted no está infectado, usted puede ir a trabajar. Y eso es lo que se quiere. Se quiere tener algo en manos de las poblaciones vulnerables, sobre todo, y en general globalmente. Pero sí, muy importante para nosotros eso, como compañía. Muy bien. Ahora tenemos un par de preguntas en relación al tiempo que se nos acaba. Para todos, nos preguntan justamente si estos cambios que se han visto en el genoma o así también que se han visto diferentes sintomatologías en los pacientes están relacionados con estos cambios que existen en el virus, porque existen pacientes que tienen síntomas totalmente diferentes y de igual manera y personas que son totalmente asintomáticas y de igual si esto tiene alguna relación con problemas en el diagnóstico. Bueno, Bernardo, primero, por favor. Ya, yo solamente quería mencionar justamente por nuestro lado, y hoy en la mañana estaba revisando un artículo publicado en Nature saliendo justamente de un análisis en China, en donde justamente intentaron asociar diferentes variantes genéticas con la sintomatología del virus y en este reporte no encuentran una asociación, es decir, no pueden determinar que haya alguna mutación o alguna variación en el genoma del virus que afecte al tipo de enfermedad. Hay un candidato en realidad de un sitio que se está monitoreando a nivel global que podría tener un efecto. Es justamente un sitio, el aminoácido 614 me parece que es en la proteína de la corona del virus, justo como mencionó Irene, en donde lo que se ve es que una de las dos variantes de esta mutación está en una frecuencia baja al inicio de un brote en un país y a medida que avanza el tiempo se vuelve más y más frecuente. Entonces esto tal vez tenga algo que ver con que los virus que tienen esta variación se propagan más fácil y por lo tanto pueden esparcirse. Ahora, es un patrón, es un indicador y vale la pena estar monitoreando, pero no creo que tengamos aún evidencia suficiente para concluir, más allá de cualquier duda, que efectivamente es una variante genética que afecta cómo se transmite el virus. Pero estamos en investigación justamente de temas como este. Bueno, yo por orden, lo que yo creo que hay que distinguir entre, la pregunta no sé si va dirigida a lo que es sintomático, asintomático o a la gravedad de la enfermedad, que yo creo que eso son cosas distintas, ¿no? Nosotros aquí lo que sí que hemos visto es que la gravedad de la enfermedad ha ido no solo unida a la edad, sino a la de otras patologías. Eso lo hemos visto clarísimamente. En España hay una correlación significativa y fortísima con personas que tenían otras patologías, diabetes, hipertensión, y de hecho hay varios proyectos un poco ligados también a ver cómo esos biomarcadores relacionados con esa enfermedad han podido afectar. Tenemos algún proyecto que también va dirigido a la genética de las personas, a otros factores fisiológicos que pensamos que pueden ser muy importantes en los pacientes,
como por ejemplo la otra microbiota de los pacientes que no sea, o sea, que de alguna manera combata el virus, por ejemplo la microbiota intestinal o la microbiota oral, etcétera. Y esta mañana, por ejemplo, leía yo también un artículo preparando el informe este de las escuelas y de los niños, que es un caso muy especial, yo creo, y decía que es un artículo que analiza un N importante de la población y parece que han visto que los niños, por ejemplo, tienen a nivel oral, que es la primera entrada del virus, yo creo que es un sitio en el que se tendría que trabajar mucho más para la prevención, pues decía que prácticamente no tienen receptores AC2, que son los receptores de la proteína viral. Es decir, yo creo que con el tiempo iremos aprendiendo mucho más de por qué los asintomáticos, por qué la gravedad de la enfermedad. Exacto, y yo para añadir a estas dos intervenciones, que es muy buena, precisamente la respuesta inflamatoria en el coronavirus es sumamente importante. Por lo tanto, los factores del hospedero van a ser cruciales, los factores del receptor, la ausencia y presencia del receptor, por supuesto, pero además de eso, los factores inflamatorios. Se cree que el colapso alveolar es un colapso de citoquinas, se cree que las citoquinas van a tener allí un rol muy importante en la parte de la severidad, y estudiar cuáles son esas citoquinas asociadas a ese colapso va a ser crucial. O sea que es multifactorial, es no solamente el virus y las mutaciones que ocurrió entre el 2003 y en el 2019, precisamente mutó la parte del receptor que se unía a la ACE2. Y es mucho más ávida la unión del receptor del 2019 que el 2003. Entonces hay toda la parte inflamatoria que también va a tener que ser estudiada para entender qué personas son más susceptibles y qué otras a la resolución de la infección y la severidad. Muchas gracias, Irene, Bernardo y Victoria. Creo que por el tiempo tenemos que terminar. Muchas gracias a ustedes como expositores y a los asistentes. Jean-Pierre, te doy la palabra. Muchas gracias al CENESID por organizar este tipo de seminarios. Muchas gracias. Sí, agradecemos a Irene, agradecemos también a Victoria. Estoy con un poquito de retorno acá. Perdón. Agradecemos, como decía, a Irene, a Bernardo, Victoria, muchísimas gracias por su valioso aporte. Como dijimos en un momento y al inicio, es importante siempre tener este tipo de espacios donde se pueda divulgar el conocimiento científico, el tecnológico, la innovación. Es importante que la gente conozca de todos estos temas que son muy importantes de la actualidad y sobre todo trascendentales para nuestra cotidianidad. Hay que tomar las precauciones necesarias porque también lo que se viene es bastante fuerte y necesita la colaboración de todos. Por eso es importante estar informados. ¿Y qué mejor estar informado con personas que conocen sobre este tema, personas que estudiaron sobre este tema y expertos como lo son cada uno de ustedes? Queremos agradecer por parte de CENESID su valioso aporte que nos han brindado el día de hoy. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron también a este seminario. Aproximadamente tuvimos 350 personas que nos estuvieron viendo en vivo, siguen presentes y agradecemos bastante su apertura, su presencia aquí, porque esto da a notar que hay importancia y se le da el valor necesario a este tema que es bastante importante. Muchísimas gracias y recordarles que el día de mañana también estaremos con un nuevo seminario. Estos 3 días estaremos compartiendo nuevos seminarios a la misma hora para que no se lo pierdan. Estaremos el día 27 y 28 de mayo también por este mismo canal en YouTube. Les esperamos y no sé si es que igual despedirnos con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias. Espero que esta audiencia se repita y un honor muy importante para nosotros tener ese contacto con el público y poder expresar lo que hacemos cada día. So, a ustedes por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Igual, Bernardo, muchas gracias por su participación. No, y muchísimas gracias a ti y a CENESID por organizar estos espacios y por permitir justamente difundir algo de la investigación que se hace. Como mencionas, aún hay algunos días de conferencia que esperamos tengan el mismo interés y la misma acogida de la gente.
Y sí, o sea, en verdad, este es una situación tan nueva y sin precedentes que estamos aprendiendo poco a poco y es muy, muy importante que podamos todos compartir, personas que trabajamos en el tema. Y yo también aprendí un montón de las presentaciones de Victoria y Irene. Muchísimas gracias a ambas y a Paul por moderar, y esperamos poder contribuir en futuras ocasiones también. Que así sea. Muchas gracias de igual manera, Victoria, por su aporte. Pues nada, yo igual agradeceros el que hayáis contado conmigo. Mañana estará la doctora Margarita del Val en la sesión que tenéis montada, que también es una de las personas que coordina la plataforma como yo. Reconocer también a los otros ponentes, que también me ha gustado muchísimo oír sus presentaciones. Y yo querría terminar, puesto que soy la tercera, lanzando un mensaje de esperanza, no solo para la pandemia, que yo estoy segura que la ciencia permitirá que pase página, sino que este despliegue que se está haciendo desde la comunidad científica y este reconocimiento de alguna manera que la sociedad nos da a los científicos y la colaboración con las empresas, pues espero que pueda mantenerse en el tiempo más allá de este grave problema. Muchísimas gracias, Victoria. Sin duda son palabras de aliento para este momento, saber que, como dice el dicho, al final siempre del túnel vamos a encontrar una luz y esperamos que sea muy pronto. Muchísimas gracias igual, Paul, por tu aporte. Muchas gracias al CENESID por organizar. Justamente pienso que lo más importante es que todos los agentes que producimos información podamos decir a la población en general, y generalmente se han conectado de montones de universidades, según estoy viendo, todo lo que nosotros hacemos y transmitir toda esta información tan valiosa. Así es, muchísimas gracias. Esperamos contar igual con la participación de todas las universidades, institutos y las personas que se conectaron el día de mañana y hasta el día jueves que estaremos con estos seminarios. Recordarles que este video queda guardado por si desean repetirlo las veces que sean necesarios o compartir esta información valiosa, lo pueden hacer mediante el link que se encuentra en la parte de arriba. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias.